explicar después a sus alumnos, porque lo que se ve son civilizaciones incaicas, no se ven otro tipo de civilización andina en primer año. Así que la idea era trabajar directamente con los incas, pero hacer hoy una introducción de dónde ubicamos en la historia cronológica de los Andes a los incas. En realidad los ubicamos en la última parte de la historia de los Andes. No sé si algunos tienen presente, por ahí les voy a dar otra línea de tiempo para que lo tengan más presente, porque por ahí la línea de tiempo que les di no es la mejor. La historia o la cronología mesoamericana, ¿se acuerdan que la dividíamos a grandes rasgos en preclásica, clásica y posclásica? Y dependiendo, habíamos dicho que en la preclásica tenemos a los olmecas, que son la base de la civilización mesoamericana, y a los teotihuacanos, que se van a extender en el preclásico y en el clásico. Como periodo de esplendor tenemos a los mayas en el periodo clásico, y a fines del posclásico aparecen los aztecas, ¿está bien? Por eso los aztecas, o el fin de los aztecas lo encontramos con la llegada de los españoles, porque están en la última etapa de la cronología mesoamericana, ¿sí? Pero habíamos visto que gran base de la cultura mesoamericana o gran base de la cultura maya viene de civilizaciones anteriores, como los teotihuacanos y los olmecas. ¿Está bien? No es que aparecen de la nada y de repente son maravillosos y siglo de esplendor y de luces, sino que son producto o toman algunos elementos artísticos de civilizaciones predecedentes. ¿Está bien? Habíamos hablado de la forma de organización, la forma de organizar las ciudades, las cuestiones religiosas y los principales dioses, el cultivo del maíz, está bien, algunos rasgos culturales que son mesoamericanos. Mesoamérica en el medio de América. Eso por un lado. Y bueno, y hoy quería repasar el texto del capítulo 10, bien de Mandrini, corregir esas preguntas que tienen del texto y hacer un paralelismo con algunas cuestiones que ya había igual anticipado antes de los mexicas. Espero 5 minutitos más para no estar saliendo y entrando del PowerPoint y doy el primer PowerPoint que voy a poner es para que contextualicen a los incas en la historia de los Andes, pero no entra en el parcial, es para que ustedes lo sepan, ¿sí? Son como las predecesoras de los incas. Y después sí vamos a ir de lleno a los incas, que aparecen a fines del periodo hacia el 1350 de la era cristiana. ¿Se entendió? Sí, no. No entendí nada. ¿Saben si alguien anda atrasado para esperarlo o no? Víctor, ¿tenés idea? Pobre, llamo a Víctor porque... Falta Jessica. ¿Dónde está Jessica? No ha entrado. No tenía luz. Aparte... Oh. ¿No tenía luz? Ok, bueno. Bueno, entonces vamos. Sí, lo vamos. Si no se ve, me dicen, ¿eh? No me dejen hablar sola. Porque yo a ustedes no los veo. Y esto de no hablar a la nada no me gusta. Más o menos esto es para darles una idea de que algo existía antes de los incas, ¿está bien? 14.000 años antes de los incas. Tenemos a la cultura chavín, ¿sí? Ahí en la parte roja está señalada la cultura chavín. Se da entre el 1000 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Esta cultura fue la primera gran cultura unificadora de los Andes, así como tenemos el paralelismo en los teotihuacanos para la cultura mesoamericana, tenemos a la cultura chavín en los Andes.
Sus poblaciones, aunque dispersas, la más importante fue Chavín de Huántar, porque era la más numerosa y era el que siembra las bases o le da el estilo característico que va a tener la cultura Chavín en el arte, en la arquitectura, en la cerámica y en el modo de vida que influenció a otros grupos étnicos. Tiahuanaco, ¿sí? Entre el 400 y el 1000 después de Cristo, ubicada cerca del lago Titicaca, la ciudad... ¿Ya les di el trabajo de Titicaca? No, ¿no? Bueno, se los debo, ahora lo vamos a hablar. La ciudad de Tiahuanacu era el centro de una cultura cuya religión, arte y arquitectura ejercieron gran influencia en el sur de los Andes. A fin de fomentar el comercio y la distribución de los recursos, los pueblos Aymara de Tiahuanacu construyeron caminos que se extendían hasta la costa del Pacífico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, no. Vamos bien. Vamos bien. Sí, Sí. Sí. ¿Quién me llamó? ¿Nadie? Ok. No, creo que le dijo sí, profe, y se escuchó el último profe. Ah, ok. Acá, bueno, aparece una hipótesis, siempre se le adjudica la construcción del sistema de Campañán o los sistemas de caminos que utilizaron los incas, ¿sí? Para los que no leyeron, bueno, sí, está en el texto de Mandrini, el sistema de Campañán o sistema de caminos. Algunos dicen que ya existía un sistema de caminos que perfeccionaron los incas, ¿sí? Que no es creación o invento de los incas este sistema de caminos que se utilizaron en los Andes, sino que ya existían este sistema de caminos que después perfeccionaron los incas. Bueno, sigo. Me dicen si no se ve. ¿Cómo sigo? Esperen, porque cuando me agarro, me voy para otro lado, me pierdo. Ahí estoy. ¿Se ve? Alguien que me diga. Sí, no, no se ve. Por ahora yo no lo veo. Ahí va. Ahí va. Sí. Ok. Tiahuanaco, vamos a hacer un trabajo del lago Titicaca, ¿sí? Porque es un lago único en el mundo y las características de ese lago y en función de los pueblos que se asentaron alrededor del lago Titicaca. Bueno, después tenemos la cultura mochica, ¿sí? Que es contemporánea a la cultura de Tiahuanaco. Su cerámica es considerada una de las mejores del Perú antiguo, resalta por su realismo, expresividad, perfección, sentido estético. Predominan colores rojos y crema bicromático. Sus objetos de cerámica eran tanto de uso doméstico como ceremonial, utilizaban moldes, generalmente esta era depositada como ofrenda para los muertos. Y acá tenemos algunos ejemplos de la cultura mochica, ¿sí? Que son hermosos. Creo que no me decidí por ninguna cuando las puse. Bicromático, dos colores, ¿sí? Rojo, crema. La cultura nazca, contemporánea también a la de Tiahuanaco, conocida por esto, ¿sí? Llamado las líneas de Nazca, ¿está bien? La hipótesis sobre estas líneas, la hipótesis histórica, ¿sí? No que fue la hipótesis histórica, es que estas tenían propósitos religiosos, por lo tanto habrían sido hechas para ser observadas por los dioses, y es una teoría porque en realidad no se sabe muy bien cómo las hicieron. Plantea que existen para señalar aguas subterráneas, otra que sirven para guiar el camino hacia una ciudad religiosa, y bueno, otra que habría sido calendario basado en la astronomía. Estos son Nazca. La cultura Wari, del 600 al 1100 después de Cristo,
construyeron un gran imperio, se extendieron desde la Sierra Central de Perú hacia otros territorios con el fin de propagar la religión. Para ejercer control sobre las áreas remotas, los Wari establecieron centros provinciales, así como una extensa red vial. La cultura Chimú, organizada, Chan Chan era la ciudad principal, la más grande del hemisferio occidental. Los Chimú construyeron una red de caminos, canales y sistemas de irrigación que los ayudaron a expandirse a lo largo de la costa del Perú. A lo largo de la costa del Perú. Acá recuerden que tenemos para geografía americana la corriente de Humboldt y las características de la corriente de Humboldt, que las tenemos que relacionar con la cultura de los incas, ¿sí? Ahora más adelante lo relacionamos por qué. Cultura Chimú. Y finalmente los incas, ¿sí? A final de esta cronología de los Andes. Su expansión fue entre el 1200 y el 1533 después de Cristo, 1530, 1503. El 3 está rajuneando. La expansión comenzó a principios del siglo XIII, establecidos en la ciudad de Cusco, crecieron hasta convertirse primero en un pequeño reino, con políticas y costumbres adaptadas a las culturas predecesoras. Hacia el 1438 comenzaron a conquistar territorios vecinos hasta convertirse en un imperio. Un imperio que define y que diferencia Mandrini especialmente del imperio azteca. Y acá tenemos las divisiones, los Andes del norte o los septentrionales, los Andes centrales y los Andes meridionales. ¿Está bien? Los Andes meridionales son los más bajos en altura, son los que dejan entrar vientos a lo que es el sur de la Argentina y el sur de América, ¿está bien? Y acá tenemos las grandes montañas o la gran cordillera, que es un sistema orográfico que impide la llegada de los vientos húmedos al continente, ¿está bien? De paso, clase de geografía, aprovechando el mapa. Y ahí sigue la cordillera. Bueno. ¿Se entendió, no? Y ahora vamos a hablar de la cultura inca. ¿Ahí se entiende? ¿Se ve? Sí, profe. Muy bien. Grandes estados imperiales, porque acá se empieza a extender como imperio, está bien. Al principio vimos que era un pequeño reino, pero después se convierte en un estado, en un imperio, porque empieza a conquistar a sus vecinos, ¿está bien? En el texto de Mandrini decía, bueno, cuáles eran las diferencias que había entre el tipo de imperio por parte de los mexicas y el tipo de imperio establecido por los incas. Básicamente los incas, básicamente no, y lo dice al principio del texto, es territorial, está bien, con una fuerte presencia militar, y una imposición de su cultura. Está bien, los incas imponen su cultura y a los territorios que son conquistados, primero, bueno, el territorio que no quiere ser conquistado lo arrasa, lo aniquila. Y una vez que conquista un territorio, lo incorpora a su imperio, enseñándole las costumbres y la cultura de este imperio inca. ¿Está bien? A diferencia del México, que ya habíamos hablado de que si bien es un imperio, no es un imperio territorial, ¿está bien? Porque no manda un ejército para asegurar el territorio conquistado, por eso decimos que es indirecto, y si bien en ambos lo que les importa también es cobrarles tributos a esos territorios conquistados, en uno no le va a imponer la cultura. Los mexicas no imponen su cultura a los territorios conquistados, sí lo hacen los incas. Y para eso tienen, dentro de la escala social, si bien Mandrini le da otra atribución a los Micmac o Mitimaes,
tiene este grupo social que se llama Micmac o Mitimaes, que son los encargados de enseñar las costumbres. Son grupos de población que son enviadas a enseñar las costumbres a los territorios conquistados para poder ser incorporados al imperio. Y alguna diferencia más, bueno, y el sistema, también este sistema de caminos que tiene el imperio inca para poder comunicar a todo el territorio, que no lo tiene el imperio mexica. Entonces, se ubican geográficamente en lo que llamamos altiplano, ¿sí? En los Andes centrales, en la máxima conquista o en la máxima extensión del imperio, abarcó los actuales países de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y sur de Colombia. Se ubicó Cusco queda en el altiplano boliviano, es una extensa planicie de altura en América del Sur, ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Bueno, dijimos que los incas llegaron hasta el noroeste de la Argentina, al oeste de Bolivia, parte de Chile septentrional, o sea, parte de Chile al sur y parte del sur peruano. Este altiplano también se lo conoce como altiplano del Callao, ¿sí? Y se traduce como lugar de los collas. Es una cuenca sedimentaria, está bien, intramontañosa, sedimentaria porque de esta cuenca, al correr de los años, se fueron depositando sedimentos provenientes de materiales erosionados de la cordillera de los Andes y expulsados por los volcanes. Ha sido mayormente depositado en condiciones endorreicas, por lo cual es un área cuyas aguas no tiene salida fluvial al océano. Son levantadas por movimientos tectónicos que dieron lugar a la cordillera andina entre los 15 y 25 millones de años. Recordemos que la cordillera tiene 65 millones de años porque se formó en la última era geológica, en la era terciaria, pero este altiplano tiene una antigüedad de 25 millones aproximadamente, producto de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa América del Sur, ¿sí? Cómo se formaron la cordillera de los Andes. El imperio se llama, esto tiene varias formas de escribirse, ¿sí? Una de las formas es así, Tahuantinsuyo, y hay otra forma también de escribirla, parecida. Tahuantinsuyo significa imperio, el imperio era llamado así el imperio incaico, Tahuantinsuyo, o los cuatro suyos, porque dividían el imperio en cuatro partes, norte, sur, este, oeste, ¿sí? Antisuyo, Chinchasuyo, Collasuyo y Contisuyo. Este imperio tenía una fuerte integración política, con presencia militar, como lo define Mandrini, una organización administrativa, extensa red de caminos, campañam, y comunicaciones que permitían controlar a los pueblos dominados, explotar recursos estratégicos y extraer excedentes. A diferencia del imperio azteca, incorporaron a los pueblos sometidos a la cultura del poder a través de la lengua, a veces de la persuasión, antes de llegar a la guerra. En la región serrana se dio el cultivo del maíz, porque el cultivo del maíz, como habíamos dicho en alguna otra clase, necesita, o las características del maíz, es clima cálido y húmedo. En montaña solamente se puede cultivar hasta 2.300 metros, y se vuelve sumamente importante lo que es la cultura incaica, porque el maíz tiene toda una connotación religiosa, no solamente para alimentar a la población, que es importante, sino también un fuerte lugar en las ceremonias religiosas, a través de lo que es la chicha, que era una bebida alcohólica fermentada. En las montañas, o sea, más allá de los 2.300 metros, la papa está bien, porque era un tubérculo, la oca y el uyuco. Tubérculos, ¿por qué? Porque en altura
o sea, recordemos geografía, clima de montaña. ¿Cuál es la característica del clima de montaña? A medida que subo, 130 metros aproximadamente, entre 120 y 130 metros, la temperatura tiende a disminuir 1 grado. En el clima de montaña las temperaturas son bajo cero, hace frío, por lo tanto, el único cultivo capaz de resistir las bajas temperaturas son los que están bajo tierra, los tubérculos. Y lo que hacen los incas es cultivar una gran variedad de papas que no se da en otro lugar del mundo. Y lo que hace también es frizarlo, conservarlo a través de lo que es el chuño, ¿sí? O chuño, también se dice chuño o chuño, que es como cultivar la papa fosilizada, le sacaban el agua, la congelaban y la conservaban así. Las obras de ingeniería de los incas tenían que ver, hacían caminos, puentes de piedra, puentes colgantes, sistemas de paradas o tambos, que ahí pedimos una definición en la guía de Mandrini, que era un tambo, era una parada estratégica de aprovisionamiento del chasqui o de los ejércitos. Ay, ¿quién quiere entrar? Esperen. Vamos a entrar a Paula. Ahí está. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, bien, todo bien. ¿Vamos bien acá? ¿Dudas? Vamos bien, Existencial, profesor, vos que estás con dudas siempre. Pobre. A mí me dijo, profe, estaba recolgado. No, Víctor, jamás, no. ¿Qué estabas desconectado? No, estaba pensando en otra cosa. No, porque... ¿Cómo en otra cosa? Pensando... En los incas, supongo. Sí, pero estaba relacionando todas las similitudes que hay de cultura entre Chile, Bolivia, Perú. Hay un himno musical que comparten todos los países, que es el Cóndor Pasa, por ejemplo. Y es recontra incaico. Nada de eso. ¿Qué se te da por música, Víctor? No, está bien. No, está bien, me gustó, sí, bien. De música y profesorado de danza, las dos cosas. ¿Cómo? Estudié profesorado de música y profesorado de danza. Y en las dos cosas vi lo mismo. Qué lindo, me encantó. Qué lindo. Bueno, sí. Y no se confundan lo que es un tambo con las colcas, ¿sí? Ahí está señalado en el texto de Mandrini. Las colcas eran los grandes almacenes de depósitos a cargo del suyuyok, ¿sí? O el administrador, que era un administrador del gobierno provincial de los incas y que era estratégico en cuanto a distribución de excedentes y distribución de alimentos y tejidos, que no es lo mismo que un tambo, que era una parada. ¿Está bien? Bueno, sigo. Profe, Voy. ¿Qué? Alejandro. sí, no me quedó claro cómo es el tema del cultivo de los tubérculos. Ahí como que me perdí. O sea, Está bien. Igual está más adelante explicado ahí lo puse con fotos ahí más adelante, pero básicamente es el maíz, como necesita clima cálido y húmedo para crecer, se cultivaba por debajo de los 2.300 metros de montaña. Por arriba de los 2.300 metros de montaña no podíamos cultivar maíz, por lo tanto, aparte, lo que más se cultivaba arriba de la montaña eran tubérculos. ¿Por qué? Porque los tubérculos resisten las bajas temperaturas de la alta montaña. perfecto. Gracias. No, de nada. Esperen que ya vuelvo. Muy bien. Estoy presentando, ¿no? No, me fui, perdón, no me quise ir. Pero toqué. Ay, bueno, debía haber tocado.
Ya voy. No quiero dejar de presentar, ahí estoy. ¿Qué? No, nada, profe. Ya. Va a aparecer una llamada ahora. Un día vas a decir algo, Darío, porque te está fallando. Estás hablando, ojo con lo que se puede decir. No, eso fue a propósito, profe, pero... Ah, ¿qué dijiste? No escuché. No, un sonidito nada más. De los Simpsons. Bueno, ahí estamos. Ah, bien, lo logré. No sé si lo logré mucho, ¿eh? Sigo, ¿no? Ay, no, ahora no me anda el botón. Esperen, ya voy. Es que por esto no quiero salir y entrar, porque después hago lío. Región, a ver, ahí Tohuanti suyo, 3 en 4 partes el suyo, el Tohuanti suyo, perdón, el suyo. Cultivo de maíz, montañas. Había dicho que no nos confundamos la parada estratégica de Tambó. La diferencia entre tambo pero me faltan cosas acá, no sé. No, me falta, no sé por qué no puedo subir más, porque me faltan la diferencia entre tambo y colcas, ¿sí? Los calcos son grandes almacenes de depósitos excedentes de tejidos. Y después voy a salir de acá porque no puedo seguir más abajo y yo tenía fotos para mostrarles. A ver, voy a ver de entrar. Perdonen, ¿eh? Ustedes sabrán entender. Voy a ver si lo tengo en otro lado. Bueno, les quería mostrar fotos de la diferencia que había. El sistema económico de los incas se basa en la agricultura, ¿está bien? Que puede ser de terrazas o andenes. La palabra terrazas y andenes es lo mismo, que es las que están en las laderas de las montañas. En los costados de las montañas fabricaban, ¿sí?, terrazas de cultivo con una ingeniería especial. Voy a ver si... Con una ingeniería especial. Esperen porque me faltan imágenes. No entiendo por qué no las encuentro. No, me faltan imágenes. Ustedes no están viendo, ¿no? Todo lo que busco yo. No vemos. ¿No ven? No, me faltan imágenes. La vemos ustedes, profe. No, pero es aburrido. Yo quería mostrar imágenes de los incas. Bueno. No sé por qué me subió. ¿Vieron cuando no sé si alguna vez les pasó, el PowerPoint me subió, pero no me subió completo? Por eso me parece raro. Y me siguen llamando. Ahí va. Bueno, salgo. Porque les queríamos... Bueno, seguramente ahora cuando les suba, cuando les pase el PowerPoint, por ahí se los paso completo. Tienen imágenes ahí en ese PowerPoint, van a tener... Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Van a tener lo que son las terrazas, los andenes de cultivo y también los camellones, porque el sistema al emplear o al realizar agricultura en altura, lo que hicieron también los camellones fueron, camellones se llaman waru waru, también llamados waru waru, y son camas de cultivo, ¿está bien? Cama de cultivo significa una cama, ¿sí?, de tierra. ¿Se acuerdan cómo estaban organizadas las chinampas? Que eran varias capas de diferentes estratos de suelo. O sea, ponían piedra, ponían tierra fértil, ponían lodo del fondo del lago, arriba abonados o abonos, ¿está bien? Bueno, los camellones eran así, pero se hacían en altura. Y a los costados de las camas de agua, lo tenían en imágenes, por eso se los quería mostrar. Bueno, en camas, una cama, imagínense una cama de tierra, ¿sí? A los costados se hacían zanjas de agua. En esas zanjas de agua, de día se calentaba esa agua y de noche esa agua elevaba el vapor, el calor. Entonces permitía
recrear un microclima alrededor de esa cama de agua, de esa cama de suelo fértil, que tenía una temperatura diferente al resto de los lugares de altura. ¿Se entendió? Sí, o sea, eran los camellones o guaro eran camas de distintos de estratos de suelo fértil que hacían los incas, las llenaban de agua y esa agua se calentaba durante el día y durante la noche esa agua que se evaporaba mantenía un clima, una temperatura un poco menos baja, no está mal dicho, pero bueno, menos baja que en el resto de otras zonas de no cultivo. Entonces era una forma de poder cultivar ciertos productos, ciertos cultivos que resistieran las bajas temperaturas. Y además había especies dentro de esa agua, ¿sí? Es un microclima con algunas nuevas especies que no resistían la altura y especies en esa agua que habían utilizado ahí en los camellones. Y hay imágenes que son características de los camellones que son de diferentes formas, ¿está bien? Por ahí vemos circulares, rectangulares, endameros, ¿está bien? O sea, hay muchas formas de camellones. Y quería que lo vieran porque es algo característico que uno ve de los incas como cultivo y no sabe qué es, y si uno ve la imagen se da cuenta. Pero bueno, no las tengo. Se las pasan en PowerPoint. Entonces tienen dos formas de cultivar. Logran cultivar en montaña, no solamente logran cultivar en montaña, sino que logran tener una población estable por mucho tiempo y una población significativa, que no ocurre en otros lugares del mundo. De hecho, se considera en otros lugares del mundo que la montaña no es propicia para la agricultura, sin embargo, los incas logran cultivar, logran sostener una población y logran ser un imperio. ¿Y qué más? Y también cría de camélidos, ¿está bien? Los camélidos son esos animalitos que vemos en las montañas y que no se caen. Que pueden ser, bueno, acá tenemos guanacos, pero ellos tenían llamas, cultivaban llamas, domesticaban llamas y alpacas, ¿está bien? En realidad las que domesticaban llamas y alpacas, las que no se pudieron domesticar fueron las vicuñas, con las alpacas que tampoco, que tenían, pero que empleaban mayormente las llamas. Las alpacas las utilizaban para los tejidos finos del Inca. El tejido fino del Inca lo tejían unas doncellas vírgenes que eran criadas, o sea, era considerado un honor ser seleccionada para ser aclia, que podían ser o mujeres esposas de alguien de la nobleza o del emperador, o si no se dedicaban a tejer estos tejidos especiales para el Inca y especiales para que los incas regalaran a los jefes de otras etnias, ¿sí? A las etnias que eran conquistadas les regalaban finos tejidos, ¿está bien? Que eran tejidos por estas doncellas vírgenes, ¿sí? Eran criadas de forma como en una burbuja, ¿sí? Apartadas de la sociedad, desde niñas, y criadas solamente con el objetivo de o ser esposas o dedicarse a este arte del tejido. Y esto en las aclias entran en cuando tenemos la definición en el texto de Mandrini de reciprocidad, ¿sí? Los incas tenían el concepto de reciprocidad, o sea, reciprocidad era entendido de dos formas diferentes. Uno era dentro de las ayllu, que los ayllu eran las comunidades campesinas unidas por lazos de parentesco, es el estrato más importante dentro de la sociedad incaica. Tenemos otros, que son los esclavos, las piñacunas, pero tenemos, los ayllu eran los campesinos, unidos por lazos de parentesco. En ese estrato social existía lo que se llamaba reciprocidad, ¿está bien? O sea, que aquellos que podían trabajar, trabajaban para aquellos que no podían trabajar.
por ejemplo, las viudas, los huérfanos, ¿sí? Y después tenemos la reciprocidad entre el Inca, entre el jefe Inca, recordemos la organización social, estas organizaciones, todas las organizaciones antiguas tienen una pirámide social, o sea, están fuertemente estratificadas, ¿sí? No solamente en la antigüedad, en la Edad Media y parte de la sociedad colonial es fuertemente estratificada, es una característica de las sociedades, y más en las sociedades antiguas. Fuertemente estratificada significa que no se puede ascender socialmente, no existe igualdad, no existe el concepto de igualdad, menos de equidad, ¿sí? No se puede pasar de un estado social a otro. Entonces, todas las civilizaciones estas de la antigüedad están fuertemente estratificadas. En la pirámide social incaica tenemos al Inca, a la esposa del Inca y al hijo del Inca. Después viene la nobleza de sangre, después la nobleza de privilegios, ¿sí? Después los guerreros más importantes, los jefes de otras etnias. Un lugar importante lo ocupan los campesinos, y después tenemos los esclavos, porque todas son esclavistas, y en el caso de los incas, en el estrato más bajo de la escala social están los piñacunas, que eran aquellos que trabajaban, que tenían menos derechos que los esclavos y que trabajaban en los cocales, ¿sí? Algunas plantaciones que tenían los incas de coca. ¿Está bien? Eran los más bajos dentro del estrato social. Y les decía, tenemos dentro del concepto de reciprocidad dos formas. Una era la reciprocidad dentro de la comunidad campesina y otra era entre los incas y los jefes de otras etnias. Los jefes de otras etnias eran ellos que eran conquistados por el Inca. Lo que hacía el Inca era, apenas era conquistado un pueblo, le hacía obsequios de mujeres, chicha, tejidos finos, ¿sí? Y a cambio de esos obsequios que le hacía el Inca, ese jefe étnico le debía obediencia, ¿sí? Periódica, o sea, cada una cantidad de tiempo, anualmente se supone, se pensaba, le hace estos regalos. A cambio de esto, estos jefes étnicos, que en realidad pertenecen a otra etnia, pero que le deben obediencia al Inca, por este concepto de reciprocidad, le deben obediencia. Entonces ahí tenemos dos conceptos de reciprocidad incaico, que son importantes que marquemos, y creo que estaba en el texto que se los había pedido. ¿Y qué más? Y qué lástima que no se me cortó el coso. ¿Alguna pregunta más faltaba dentro de las que les había pedido de la guía de Mandrini? También para destacar, los incas es hereditario, ¿sí? El incanato es hereditario. En el caso, ¿se acuerdan que dijimos de los mexicas? No es hereditario. ¿Se acuerdan que eran elegidos por los jefes de los calpulis? Y no es hereditario. Se elige entre los jefes supremos de los calpulis el mexica, ¿está bien? El máximo. Por eso, ¿qué pasa? Cuando Hernán Cortés toma prisionero a Moctezuma, ¿sí? No se preocupa mucho porque eligen a otro, ¿se entiende? Porque como no es hereditario y es un cargo electivo el de los mexicas, cuando es tomado prisionero a Moctezuma, en realidad no se hace mucho problema. Eligen a otro. En el caso de los incas, no, es hereditario. Y después, bueno, no, por eso no los pedí. ¿Algo más que sea importante de la guía? ¿Alguien tiene la guía a mano? Ahí la chequeo. Pedí que averiguaran qué era el chuñu y el charqui, ¿sí? El charqui ya saben que es la carne salada, que es para conservación, ¿sí? La va a usar Rosas en los saladeros, así que el charqui va a ser conocido y recontra conocido.
¿Y qué más? Y el chuño es la papa secada al sol, enfriada. Se le sacaba todo el agua y se congelaba para poder conservarse. De ahí también que se pueda la resistencia del pueblo inca con los cultivos. Y no me acuerdo si faltaba algo más. Las llamas las van a usar para abono, ¿sí? ¿Qué abono? El excremento de las llamas va a ser usada como abono y también como combustible. Van a usar la carne y la van a usar de carga a las llamas. También el cuy yo tuve y son de lindos, pero allá se los comen. Los chanchitos, Rita, los chanchitos de la India yo tuve, que se llaman cuy. ¿Sí? Son re lindos, son hermosos, pero son muy nutritivos. Ellos se los comían, los domesticaban y se los comían. De hecho, en Perú todavía se los suele tener en la cocinita. Ellos comen cualquier sobra, ¿sí? En la cara de Lizeth. Y después le pegan un golpecito en la cabecita y se los comen. O sea, los cocinan y se los comen, pero dicen que es muy rico. Entonces domesticaron los cuy, las llamas. Las llamas dijimos que lo usaban para combustible, para carga, para abono, y también usaban para abono, ¿qué cosa? Que no está en el texto, pero se los digo porque es muy importante. Nosotros tenemos a los incas, y en los incas tenemos una parte costera, que es la costa con el Pacífico, ¿sí? Que vamos a ver que esa costa es importante porque tiene la corriente de Humboldt. Esta corriente de Humboldt, que es fría por naturaleza y que permite que haya mucha abundancia de peces, porque las características frías de ese mar hacen que haya abundancia de peces, porque hay unos peces que les gustan mucho las algas que se generan ahí, ¿está bien? Por lo tanto, se convierte en la zona pesquera por importancia o por excelencia del mundo, esta costa peruana, Ecuador, ¿sí? Perú, Ecuador, Chile tiene esta costa en el Pacífico importante, influida por la corriente de Humboldt. Que a veces esta corriente de Humboldt, ¿se acuerdan que vimos en América, en geografía, se ve afectada por el fenómeno de la niña o el niño, que en realidad lo que hace este fenómeno de la niña y el niño es aumentar la temperatura del agua, está bien, lo que perjudica esta existencia de peces. Bueno, ellos iban a la costa del Pacífico para obtener guano, ¿sí? Que es el excremento de una serie de animales, básicamente de unas aves, y estas aves, quienes agredían estas aves en época de cría, podían ser castigados con la muerte para los incas, porque le daban tanta importancia al guano como fertilizante, que si uno llegaba a lastimar a un ave en época de cría, no sé, tiene otro nombre, podían recibir la muerte. Entonces, un abono importante para los incas es el guano. Y las cabezas de pescado, que las usaban en las terrazas de cultivo. ¿Está bien? Y no sé si algo más se me olvidó. Lo del maíz lo dijimos, el uyuco, la quinoa, la papa, gran variedad de papas, más de 300 especies de papa. Han logrado ver cómo, ¿Profe? A partir de la domesticación... Sí, Agustín. Usaban nitrato entonces, ¿no? Ácido del guano. Creo que es ácido clorhídrico. O ácido nítrico. Ácido nítrico. Debe ser. Sí, ácido nítrico. Sí, mi contacto con la físico-química es limitado, pero puede ser. Anda. No sé, debe ser, ni idea. Ahora lo voy a buscar. Ácido nítrico creo que era, sí. Ahora voy. Ácido, no, ahora ya lo googleo. Ni idea. Agustín me quiere robar el lugar, profe. ¿Qué?
¿El qué? Googlealo ya. Que Agustín le quiere robar el lugar, digo. Sí, a ver, ¿yo qué uso para fertilizar en mi casa? Vamos a usar lógica. Uso el carbón. Sí, en realidad no sé cuáles son las propiedades, qué componentes químicos tiene el guano. La verdad nunca lo busqué. Pero sí, debe tener. Sí, nitrógeno líquido por lo que comen y el pis que largan, y la defecación, todo eso, y debe ser ese componente que hace que sea más ácido que lo normal. Sí. Hablamos del guano, de las cabezas de pescado, ¿de qué más? La llama, el cuy. El cuy. El guanaco era de los demás. Era más para acá, el guanaco. El nuestro, sí. Claro. El que vemos en la montaña y no se cae. ¿Y qué más? Algo que me estoy olvidando. Los tambos, ya veis, hablamos de los tambos, de los colcas, del suyuyok, que es el que administra la entrada en los colcas. Los colcas, bueno, la construcción de los colcas, que también no son, que podemos verlos como grandes casas o construcciones redondas. Profe, y pájaros no dijeron, ¿no? Porque en el libro de Mandrini no decía nada sobre pájaros. No, las aves de la costa. ¿Para qué voy a cerrar la puerta? Las aves de la costa. Víctor te regaló. Tiene un nombre pájaro, no me lo acuerdo. El ave, perdón, que es blanca y negra. No me lo acuerdo ahora el nombre del ave. Blanca y negra. ¿Qué te pasa hoy, Agustín? Está re onda misterioso. Está Víctor, te robó protagonismo, Víctor. Se pone celoso. Capaz que porque llegué a trabajar y se me fue la flojera. Claro. ¿Qué, Juan Cruz? Perdona, no escuché. Nada, un chiste, que se pone celoso Víctor, digo. Ah, sí, se puso celoso. Algo importante para recordar que está en el texto. Igual hay algo que no les agregué, que son las momias del Lilialeico, que no les agregué el texto. Ahí me estaba fijando. Sí, que son estas 3 momias que tenemos en el Museo de Alta Montaña en Salta, ¿está bien? Que se pueden ver por turnos, cuando está exhibida una de las momias, no está exhibida en las otras 2, bueno, después ahí hablamos de eso. Del texto de Mandrini también rescatar la mita, ¿está bien? La mita es un sistema de turnos empleado por los incas para hacer un servicio a la comunidad, y después lo que hacen los españoles es utilizar esta palabra, pero que le da una connotación diferente, ¿sí? De explotación dentro de las minas. O sea, esa palabra mita prehispánica, después tomada por los españoles, no tiene nada que ver, ¿sí? Con el sistema de reciprocidad y de contribución a la comunidad, sino más bien es un sistema de explotación de mina, dentro de las minas, hacia los indígenas. Eso también estaba en el texto. Y ahora que dijiste algo, me acordé algo de lo que rescata. Pero no está en ese texto, me parece. De lo que rescata Brailovsky. Vieron que Brailovsky tiene una forma de vincular la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza, y dice que, bueno, las llamas, que los españoles que a la llegada de los españoles, al no mantener este equilibrio que se daba naturalmente entre los incas y la naturaleza, lo que hacen con las llamas es esquilarlas, y las esquilan de tal forma que se mueren de frío, está bien, las llamas que quedan, porque no rompen esa vinculación o esa relación de equilibrio que tenían con la naturaleza, lo que no hacían los incas le dejaban pelaje suficiente como para que pueda resistir el frío, no le esquilaban completamente. Bueno, lo que hacen los españoles es otro ejemplo más, dice Brailovsky, del quiebre entre naturaleza y hombre. Y no sé, no me acuerdo si queda algo más. ¿Queda algo más de la guía, aparte de las momias? ¿No? Ay, me empezó a agarrar frío. ¿Me abrían la puerta?
indirecto. La diferencia entre un imperio y otro está clara, ¿no? Los Ailiu, lo que son comunidades campesinas unidas por lazos de parentesco, eso es importante. Los chasqui, todo el mundo sabe lo que son, ¿no? Los mensajeros, bueno, son los mensajeros, ¿sí? Que iban por los caminos del Campañán. ¿Está bien? Por eso, bueno, no, una remisería una vez se llamaba chasqui y me llamó la atención. Después, bueno, los colcas que podían ser, de tener diferentes formas, para excedentes de alimentos y excedentes de tejidos, y se usaban para el sistema de reciprocidad, distribuidos por el Inca, ¿está bien? Bueno, ¿qué es la chicha? Ya también lo dije. Y recuerden, importante poner la definición de mitimaes o mitmac. Recuerdan que Mandrini habla de mitmac, no de mitimaes. Pero se llaman igual, mitimaes o mitmac, que eran los grupos que le enseñaban la lengua y las costumbres a los pueblos conquistados. Bueno, los incas terminan con la llegada de los españoles, con Hernán Cortés, ¿sí? Que engaña a Moctezuma. Y ahí les puedo mandar un videito que está lindo sobre cómo llegan los españoles y cómo son engañados los incas a la llegada de los españoles. Mezclé Moctezuma mexica, perdón. Esto que decir, estaba pensando en el Templo Mayor y estaba hablando de los incas. Moctezuma, a la llegada de Hernán Cortés, es mexica, no lo pongan, lo dije mal, porque estaba hablando de los incas. Los incas también caen a la llegada de los españoles. Y Tupac Amaru me sale como líder. Tupac Amaru, sí, perdón. No sé si hay otro, pero me acuerdo de eso. No, Tupac Amaru. Tupac Amaru. El que desmembran. Condorcanqui, sí. No, porque estaba pensando en el Templo Mayor y me quedé. Pero no era Hernán Cortés, ¿no? El que llegan era otro. Porque quiero hablar rápido. Hernán Cortés es el que llega a los mexicas. A los mexicas, ¿sí? A Cozumel. Tenemos que ir a Cozumel a confirmar realmente la llegada de Hernán Cortés. Llega a Cozumel, a la isla de Cozumel, y después empieza a convencer a los pueblos conquistados por los mexicas, y sí es el que conquista a Hernán Cortés. Bueno, nada, ¿algo más que quieran preguntar? Agustín, ¿algo que me quieras agregar aparte del nitrato de no sé? ¿Alguien se fijó del nitrato? Agustín, amplía el aspecto de la físico-química que nos aportaste. Sí, profe, tiene fósforo, nitrógeno, es un químico, bueno. Sí. Está bien, muy bien. No tengo poca memoria para eso. No, conmigo no va esa. No, yo tampoco, es la de físico-química. Me decía, hay una tabla periódica, la verdad ni idea. Ni idea. Gracias que sea oxígeno y hidrógeno. Bueno, y sí, porque es más, cuando pedí, por ejemplo, los métodos de datación, vieron que algunos se emocionaron y yo no era para tanto. O sea, yo con que ustedes sepan que había otros métodos de datación, y nada, algunos se coparon con potasio argón y todo el detalle de los métodos de datación, pero yo con saber que ustedes sepan que hay otros métodos de datación, me conformaba. No hacía falta tanta sofisticación. Pero está bueno saberlo. No, sí, es más, a ver, yo lo doy, ¿sabes por qué? Porque yo gran parte de mi vida de niña creía que era el único método y nadie me dijo que había 20.000 métodos más. Claro. Entonces uno va a decir, ¿cómo? ¿El carbono 14 no es el único? Y de hecho me pasó de ir a una especie
Me hablaban sobre dinosaurios y restos arqueológicos de dinosaurios, creo que era o en La Rioja o en, bueno, La Rioja, no me acuerdo dónde era. La Rioja era. Y me hablaba del método carbono y nada que ver, porque el Jurásico no se puede emplear el método carbono por el Jurásico. Pero sí, está bueno, o sea, desde la propia práctica me di cuenta que era necesario saber por lo menos que había otros métodos de datación. Bueno, nos vemos, nos tenemos que volver a ver en algún momento. Tenemos que definir qué vamos a hacer con las prácticas. ¿Se acuerdan? No sé si algunos vieron que Claudia le... ¿Hay alguna duda con respecto a Americana? Antes de seguir con otro tema. Profe, yo tengo duda con ese relevamiento que mandó la otra profesora, que junto con usted. Sí, por eso. Antes de empezar con eso, a hablar brevemente de eso. ¿Alguien tiene alguna duda con Americana? Yo los noto muy bien, porque aparte han entregado a tiempo y las observaciones se las hago en el trabajo, y si les hago pocas observaciones es porque no hay nada que observar. Profe, el trabajo es de Chile. ¿Hay que entregarlo? ¿Viste que dice, hay uno que dice Chile sorprendente, no sé qué, en esta... Pero no aparece como tarea. Dice 100 puntos, pero no aparece la tarea. No se dice que hay que hacer. Dice de las corrientes nomás, de las corrientes marinas. No, era que había que hacer el mapa de las corrientes marinas, ¿no? Claro, sí, ese. Pero yo ya lo había hecho antes. No, saberlo y tenerlo hecho el de las corrientes marinas nada más, pero ¿no lo mandé para mandar? Dice Chile sorprendente nomás, pero no dice que hay que hacer. Ahora me fijo, no sé qué, no me acuerdo. Ahora me fijo. Bueno, entonces hasta ahora vamos bien, ¿no? No hay dudas. Profe, los PowerPoint de hoy y los de ayer, el de ayer lo busqué y no lo encontré, no sé si lo subió, pero este lo va a subir usted al... El de ayer lo pasé. No, pero el de ayer lo subí, ¿o no lo subí? Yo no lo encontré. Me parece que ayer lo subí, el de Tigris y el Éufrates. Está en Geografía Mundial, ¿te fijaste? Bueno, ahora me fijo y si no, chequealo. Y el de hoy también, lo que pasa es que... ¿Cómo? Sí, está. El de ayer está. El de hoy no me fijé a ver si lo subió o no. No, el de hoy no lo subí. Voy a chequear porque me falta una parte. Ahora lo voy a pasar al Drive bien porque se ve que lo pasé mal y lo paso bien y lo subo, sí. Recuerden, voy a pasar los dos. Uno que habla de culturas preincaicas, que ese no entraría, y entraría el de la cultura inca, que complementa el texto, el capítulo 10 de Mandrini, ¿está bien? Y después por ahí faltaría reforzar por ahí el tipo de organización estratificada que tienen los mayas y tienen los incas. Si no les quedó claro, si les quedó claro o no. Pero creo que no hay dudas, ¿no? Sobre poblamiento americano, qué tenemos en cuenta en el poblamiento americano, que se viene en el trabajo práctico. Sobre los cultivos en América tampoco vi que tuviera mayores inconvenientes. Les pedí que por favor anotaran en el mapa, que algunos por ahí no anotaron, los núcleos donde aparecen los primeros vestigios de restos de cultivos y cuáles son los restos de cultivos que aparecen. Remarcar que el maíz no es el primer cultivo, si bien se vuelve el centro importante en Mesoamérica, no es el cultivo que aparece primero, sino que aparece el ají, los ajíes, las calabazas antes que el maíz. Después es importante ver el último video que les pasé, que habla de la domesticación del maíz y cómo surge el maíz a partir de el cambio que sufre con el teocintle, ¿sí? Y nada, bueno, eso. Y esto es importante, de que aparece por observación y que aparece al mismo tiempo que aparece en otros lugares del mundo. ¿Sí? Pero eso bien, todos los trabajos, creo que ninguno tuvo mayor inconveniente. Hubo algunos que estaban muy parecidos uno con el otro, pero no importa. Bueno, nada, creo que nada falta americano. Ahora después les agrego con esta guía entonces no hay problema, no hay dudas. Con esta que subí de capítulos 10.
No. O sí. No. Y les subo un artículo que habla de las momias de Yulia Laico, ¿está bien? Estas momias son ofrendas de los incas a los dioses, que suponen un periodo de sequía. Se les dio chicha y eran 3 niños, ¿está bien? Una doncella, una niña y un niño, que fueron sacrificados en la montaña. Y hubo todo un planteamiento alrededor de cuando sacaron a estas momias, porque al perder las condiciones en las cuales habían sido enterradas, también podían perder la conservación de las que eran resultado, y también de que eran cuerpos humanos exhibidos. Pero bueno, actualmente están exhibidos en el Museo de Alta Montaña de Salta, y son momias incaicas de niños. Bueno, pero eso después lo vemos aparte. Bueno, si no hay dudas de eso, con respecto a práctica docente 1, conmigo tienen que hacer o trabajar la cuestión de relevamiento de personal. O sea, relevamiento de personal significa quiénes pueden estar en una escuela, ¿sí? Y qué roles se les atribuye a a quienes están dentro del relevamiento del personal de una escuela. ¿Está bien? ¿Quiénes pueden estar? ¿Cuáles son los cargos que pueden estar en una escuela? Y la idea es, a partir de una escuela, estoy viendo si trabajamos sobre la escuela 20, que es la escuela que nos corresponde como unidad académica, y la escuela secundaria 20, que está dentro de la unidad académica del profesorado 104, o trabajar en alguna otra escuela más chica. Pero la idea es hacer una reunión con un directivo o un preceptor y hacerle, antes de tener esta reunión por Zoom con el directivo o quien esté dispuesto a contestarnos esas preguntas con respecto al personal, elaborar entre nosotros, ¿sí? Ustedes y yo, qué preguntas les vamos a hacer, ¿está bien? Para que nos aporten esos datos que necesitamos. No sé si pudieron, Agustín, ¿tuviste oportunidad de ver? Yo no pude, ¿saben qué? Yo tengo bueno, no importa. ¿Tuvieron oportunidad de ver los cargos? Sí, yo vi el coso como de leyes que mandó, que mandaron ustedes, y ese leí nomás. ¿Qué puede hacer el profesor, qué no puede hacer, en qué momento? Sí. Hay algunos que me pusieron cada cosa. Sí, yo una linda situación problemática, a ver, sí, que igual era, si lo piensas, o sea, a ver, lo que yo les corregí, a todos, la situación problemática en base a el Reglamento General de Escuelas de Escuelas Secundarias de la provincia de Buenos Aires. Está bien, qué puede y qué no puede hacer un profesor. Y obviamente era con trampa. Primero porque, bueno, que un alumno, un alumno si se siente mal, no lo vas a dejar ir. ¿Está bien? Obviamente hay un protocolo a seguir de seguridad y tenés que informar a los padres, tenés que informar al directivo, tenés que informar a la preceptora, no lo puedes dejar irse. Después, en cuanto a la libertad religiosa, las escuelas públicas no imparten religión, por lo tanto no se puede impartir religión en ninguna escuela laica. ¿Está bien? Eso lo dijo muy bien uno de ustedes, lo puso Brizuela, ¿está bien? Que nosotros tenemos la ley 1420, ya declara que la educación es laica, y gratuita y obligatoria para todos. Por lo tanto, yo puedo tener mis creencias que son independientes de lo que tengo que enseñar, ¿sí? Como evolución de los homínidos. A ver, yo, profesor de historia de primer año de sociales, hay que enseñar evolución de los homínidos. No puedo no enseñar la evolución de los homínidos y decir que el hombre vino de Adán y Eva. ¿Se entiende? Una cosa es la religión y la creencia,
y otra cosa es lo establecido por diseño curricular. Entonces, no se puede enseñar religión. ¿Qué más había en esa situación problemática? Agustín, ayúdame que no me acuerdo. Bueno, alguien que me ayude, no me acuerdo que tenía la situación problemática. Se planteaba si cuando uno se enfermaba lo podían dejar salir del establecimiento o no. No. ¿Y qué más? Sí, dale, ¿qué más? Y se necesitaba que lo firme un tutor o no para poder salir. Y también si tenían que hacer unos carteles como para una obra de teatro del colegio, y si el profesor debía ayudarlas o no. O debía trabajar para eso. Algo así creo que no era. Me acuerdo los carteles, pero no importa. Bueno, uno es civilmente y penalmente responsable del alumno desde que el alumno entra hasta que el alumno se va, ¿sí? Sí. Si bien existe una jerarquía y uno trabaja para la Dirección General de Escuelas, en mi caso, uno es responsable de los alumnos que tenés a cargo. No puedes decir, me sentía mal y me fui al baño, o no me di cuenta, o no lo vi, ¿sí? Uno permanentemente tiene que ver a los alumnos de los cuales es responsable y está a cargo. Y después hay un protocolo de seguridad si se enferman, ¿sí? A quién llamar si se accidentan, cómo llamar, cuál es la lista que tenés que cumplir, y los alumnos nunca dejarlos solos. Y esperar al padre, si no hay un directivo, hasta que lo venga a buscar si es menor de edad. Excepto que esté establecido de antemano que se pueden ir solos. Eso cambia todos los años y bueno, eso cambia. Pero es así, reglamentariamente. Es a partir de los 16 ahora, ¿no? ¿O sigue siendo hasta los 18? No, hasta los 18 sos menor de edad, a los 16 claro. Podés votar. Claro. No, porque si te dejan firmado vos te puedes ir. Digo, si te dejan firmado Pero vos sos responsable de los menores de edad de 18 años de edad. Claro, sí, para abajo. O sea, por más que uno pueda votar, no deja de ser menor. Así que no te conviene dejarlo ir. Porque sos responsable. Civil y penalmente. O sea, civil respondes por tus bienes. ¿Entiendes? Yo me acuerdo que una vez cuando yo el otro día me preguntaba lo mismo. Sí, igual tenés... porque... Sí, dale, Darío, te escucho. Sí, yo cuando iba al normal, hace unos años, cuando iba al secundario, nos hacían la nota en el cuaderno de comunicaciones y si la llevábamos firmada por los padres nos podíamos retirar en el horario que digamos no teníamos profesores o lo que fuera. Sí, en ese caso sí. Pero ahora ya eso ya no se puede hacer, ¿no? Sí, no, eso sí, y cambia todos los años, pero hasta que no esté esa nota firmada que te avale de que podés retirarte, no. Profe, pero igualmente eso no es con anticipación, porque claro, esas notas se siguen sabiendo que X fecha a tal hora, pero este caso es distinto. Lo que plantea la problemática es que él se siente mal, está descompuesto, y lo que decían de los 16 años es porque resalta la edad y que puede votar, pero no, para mí no tiene nada que ver. O sea, claro, a ver si. Claro, sí. Bueno, pero esto para tener en claro que la mayoría de edad acá es a los 18 años, 18, 21, ¿sí? 18 para algunas cosas, 21 para determinadas otras, 16 para votar, pero sigue siendo menor de edad. Y sí, aparte en las autorizaciones de los padres es para determinadas cuestiones y tenés que especificar. Por ejemplo, yo cuando iba era determinado día, determinado horario. Después para otra cosa no te autorizaban. Pero claro. Si no hay una autorización explícita, escrita de los padres, el responsable directo es el profesor a cargo. Y después de ahí para arriba, ¿se entiende? O sea, primero está el profesor, preceptor, director, inspector, Dirección General de Escuelas. ¿Se entiende? O sea, uno es responsable de los alumnos en todo momento. Hay quienes no tienen bien, o sea, se ve que esa parte de práctica docente se la llevaron y dejan bastante relajado el tema, pero por ejemplo también en las situaciones de paseo, uno es responsable de los alumnos en todo momento.
Si bien hay una autorización de los padres, sos responsable. Pero a lo que voy, hay un relevamiento de personal, tenemos que elaborar las preguntas entre todos, ¿sí? ¿Qué preguntas les vamos a hacer al directivo de la secundaria para poder llenar o completar ese cuadro que puso Claudia en el Classroom? ¿Está bien? ¿Quedamos en eso? ¿De práctica docente, les parece? ¿O no? Bueno. ¿Quedó claro eso, lo de la situación problemática o no? ¿Sí? Yo no me percaté del tema de la religión cuando lo leí. Ahora me estoy dando cuenta. Ok, muy bien. La religión, la edad, 16 años, después que, bueno, no es quien para autorizar el profesor si se retiran o no se retiran. Y en caso de que se sienta mal, siempre tienen que informar al preceptor para que comunique a los padres de que el alumno se siente mal, ¿sí? Al directivo también que está a cargo, llamar por protocolo a una ambulancia dependiendo de lo que le pase. Profe, yo al punto ese no lo tomé puntualmente como que estaba, que teníamos que responder a través de un artículo con referente a que la educación no sea laica, porque lo que decía, o sea, yo lo interpreté, lo que decía en el punto era que, el chico se sentía un poco mal, pero que también sumaba que estaba un tanto aburrido, ya que se estaba en la clase de religión o se estaba hablando de Jesús, una cosa así. Entonces, yo lo tomé como que el chico va a un colegio católico. Entonces, si uno va a un colegio católico, obviamente va a tener clases de religión. De religión. No, está bien. Igual era tramposo porque puse el número de la escuela. Si es religioso, generalmente no tiene número de escuela. Solamente las que pertenecen al Estado tienen número, ¿sí? Yo solo le había prestado atención a la parte de que se iba de la escuela. No era tramposa, era para que ustedes tuvieran un incentivo para buscar en el reglamento, nada más, no era para que se lo tomen tan a pecho. O sea, es mucho más aburrido agarrar el reglamento y empezar a ver los artículos, y aparte si ustedes tienen que leer el reglamento, no lo leen. Digamos la verdad, o sea, lees los 2 primeros artículos y decís, uy, qué embole. La idea era que busquen en el reglamento a ver qué artículos podían incluirse, nada más. Era como una idea de agarrar el reglamento con más ganas para buscar, pero no es nada tajante, ¿sí? ¿Se entiende? Perdóname, Juan Cruz, me ibas a decir otra cosa. Profe, yo fui derecho a los artículos donde decía que si se podía ir o no se podía ir directamente. Está bien. Bueno, después combinamos una reunión para hablar de prácticas y combinar las preguntas que se les ocurran hacer en base a llenar ese cuadro tan lindo y tan bonito. Pensémoslos en función de en principio, si consigo otra escuela, vemos otra escuela, pero en principio con la secundaria 20, que pertenece a la unidad académica del Instituto de Formación Docente 104, del cual ustedes forman parte. Unidad académica, saben que es porque tiene jardín, secundaria, ¿sí? Instituto Superior de Formación Docente. Eso es una unidad académica. En principio, hagamos las preguntas, pensemos las preguntas que vamos a formular para llenar ese cuadro en función de esta secundaria 20. Acuérdense que esta secundaria tiene 3 orientaciones en la carrera del secundario, ¿sí? Tiene un director, no sé si tiene una vice, tiene una secretaria. ¿Qué preguntas podemos hacer para primero tenemos que hacer las preguntas, las van a hacer ustedes, y si surge alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer también. Bueno, nos vemos, lo arreglamos por Classroom cuando nos vemos.
Pues ya no sé cuándo nos vemos. Necesitan, tenemos que ver cómo vamos con geografía, ¿no? Americana. Corriente de Humboldt sí les había dado. Corriente de Humboldt. Bueno, después vemos si necesitan alguna clase de geografía americana para complementar con lo de historia. ¿Sí? Profe, yo ya le mandé el mapa de las placas. Ahora estoy haciendo el de... Miren que estoy viendo que hay algunos que se han olvidado, no sé por qué se han olvidado los 2 primeros mapas que pedí. O sea, no se olviden de entregarme los mapas del principio. Los tengo anotados a todos, ¿eh? Qué mala. Bueno, Alejandro, ¿vos estás cursando regular o estás de oyente? Ferreira. ¿En esta? Sí. No, regular. Regular. Ok. Bueno, entonces recordá de mandarme los... No, porque conmigo diste mundial. Sí, es mundial. Sí. Ah, muy bien. Pero vos sabés que no me acordaba el otro día que te vi en la lista, no me acordaba si sí, y habías anotado para escuchar la práctica también, ya lo di el año pasado. Tengo que rendir el final, espacio de la práctica. Ah, ok. Tengo que rendir el final. Después le voy a preguntar, bueno, los temas y todo eso. Pero estás anotado escúchame, en la página de ahora, ¿estás anotado? ¿El espacio de la práctica no? Sí. ¿Y por qué no entras? ¿O ya estás en alguna clase del año pasado? Porque yo tendría que cursar ¿cómo se llama? Espacio de la práctica 2, pero se me superpone con el horario de psicología, que yo psicología no la probé. No, pero te digo que te sumes al Classroom para ver los temas y tengas un repaso. Ah, bueno, no tengo el código. Tengo el año pasado. Yo no te lo dije esto. Claro, no. Ok, ahora después te paso. Igual no sabría cómo integrarme después, de último le pregunto. No, pero es para que vos leas en el tablón o hagas un repaso de los contenidos y eso. Digo yo. Bueno, no les molesto más. Cualquier duda, ahora después te mando un correo, Alejandro, si igual tengo tu correo. Perfecto, listo. Bueno, si no hay ninguna duda más, nos vemos en algún momento. Y seguro no hay dudas de americana, no, está todo explicado, sobreexplicado. Y de práctica es fácil. Va. Profe, ¿qué es el último trabajo que envió? Que no vi que era. Recién lo vi, en americana. No sé. No, el último trabajo que envió del TP número 4. No me acuerdo. Sé que. ¿Cuál? Ah, la de metalurgia. Tigris y Éufrates. Ah, no, eso es de mundial. Sí, vi que decía 4, pero no llegué ni a leer lo que era, porque entré recién al canal. Profe, le pregunto este fin de semana, le mando todo lo que me falta de los mapas. Fui a comprar. No, está bien. Yo para decirles algo, qué sé yo. Ese del Tigris y el Éufrates es del PowerPoint que te mandé, ¿sí? Que les mandé ayer. Y que hablamos de ayer, de las características del Tigris, del Éufrates, y que cuando hablen de los sumerios, o de los acadios, o de los babilonios, o también de los persas, pueden hablar de los ríos Tigris y el Éufrates, ¿está bien? Y es más, yo se los voy a pedir cuando den mundial, cuando den historia mundial, perspectiva espacio-temporal mundial, que vean, que hablen de los pueblos que habla Fernando en la clase, van a tener que relacionarlo con conceptos de geografía, que son estos conceptos que venimos hablando ahora, ¿está bien? Cuando hablemos de los egipcios van a hablar sí o sí de las características del río Nilo, del clima que alimenta esos lagos que alimentan a su vez al río Nilo, y ahí seguramente te voy a pedir un trabajo, algo comparativo que me digas sobre el Tigris y el Éufrates, que se alimenta de montaña o del deshielo de montaña, que son diferentes, que su clima es desértico en su mayoría, está bien, frío desértico, estepario, que desembocan en el Golfo Pérsico, ¿está bien? Porque eso te da una idea espacial de esos pueblos. Profe, estaban hablando de presenciales, ¿no? De hacer. ¿Presencial qué cosa? Clases. ¿Cuándo? No sé, porque ya están arrancando algunos, por eso. Mi hermana ya arrancó la semana. ¿En dónde?
En el AMBA. Van a arrancar la semana que viene. Ay, qué lindo. No me enteré de nada. Igual no sé si me quieren conocer ustedes. Sí, la verdad que no se habló nada. O sea, se habló y se dijo que no, pero no entiendo por qué no, pero bueno, qué sé yo, no sé. Igual siempre el normal tiene como negativas ante todo, ¿no? Es una costumbre que siempre tienen. No sé, somos muy especiales. Yo cuando iba a la escuela ahí todo era no, hasta que había algo que por ahí, todo lo que tiene, ahí sí, accedía. Bueno, pero la queremos a la escuela. Aparte es la primera escuela normal de zona sur y la vamos a defender. No sé porque yo en secundaria estoy trabajando y de hecho creo que vamos a dejar las burbujas. Le dicen claro. Que y ahora estaba viendo que van a querer poner en las canchas, estaba viendo público. Sí, y no sé, yo en la secundaria tuve un montón de alumnos y tengo un montón de alumnos y nada, no sé por qué. ¿Quién sabe? No sé. Bueno, cualquier cosa me dicen, igual van bien, y los que deben mapas me lo entregan, y los que no me deben nada, no me entreguen nada. Y de mundial faltaría un trabajito de Grecia, ¿está bien? Para ver la península balcánica y cuando vean Grecia, que seguramente va a llegar Fernando, ver las características de ese relieve griego. Y creo que ya estamos. Y por ahí algún concepto también importante de geografía que tengan que saber, sí o sí. Y creo que nos falta ver de geografía los ciclones y los anticiclones como modificadores del clima. Y por ahí hacer alguna clase para repasar todo lo que vimos hasta ahora. Y si tienen alguna duda, pregúntenme. Y bueno, seguimos, nos estamos viendo. ¿Los ciclones y anticiclones no estaban en el trabajo del niño? ¿Mandé? ¿Estaban ahí? Bueno, entonces no. Bueno, ok. Y eso sí lo entendieron perfecto, ¿no? La cordillera de los Andes, todas las montañas son sistemas orográficos, las diferentes precipitaciones que existen en un sistema orográfico, eso sí se entendió, a diferencia de las conectivas, y lo que significa que en el continente americano exista un sistema montañoso tan alto que impide la entrada de vientos húmedos al continente, ¿sí? Eso es fundamental cuando hablamos de clima en América. ¿Y por qué tiene el sur de nuestro país frío, ventoso? Porque, bueno, precisamente llega vientos húmedos. Y África no lo tiene. ¿Cómo? Y África no lo tiene, digo. África no lo tiene, exacto. ¿Y qué pasa con ayer lo hablamos en Mesopotamia? Los montes sagros al este están en la Mesopotamia, ¿sí? Que impiden la llegada de vientos húmedos al río Tigris y al Éufrates, ¿sí? También ayudan a la continentalidad de ese lugar. Lo que no tiene África, porque África, dijimos, es un zócalo precámbrico muy, muy antiguo, muy desgastado, ¿sí? Y no tiene la orogenia que tiene América, ¿está bien? Y que tiene los montes Dragones, el monte Atlas, ¿está bien? Y después, cuando hablen de los homínidos o la evolución de los homínidos, ahí que entraría para combinar con la geografía. Las características de sábana, ¿sí? El cambio climático que se produce y que el este del continente africano se convierte en sábana, lo que hace que quienes vivían en los árboles bajen a la estepa, a la sábana de la estepa del este. ¿Cuál es el Sahara verdoso que decían que era antes? Claro, sí. Bueno, los veo, ya sé que me extrañan y que me quieren seguir viendo, pero no tengo nada más que decir, o no se me ocurre nada. Nos vemos, nos hablamos, estamos en contacto. Bueno, cualquier duda y cualquier cosa, ya saben, me preguntan. Y no se dejen estar, que falta muy, muy poquito. Y resistan, solamente nos falta muy poco. Así que bueno, buenas noches a todos y nos estamos viendo, ¿sí? Nos vemos, profe.
Chao, profe. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Chao, Víctor. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao.